En este video vamos a ver los datos más relevantes que necesitamos saber antes de comprar los neumáticos a tu gran i10. Cada quien va a recomendar las marcas que ha probado, así que no te sugeriré una llanta en especial. Mejor veremos los datos esenciales que debes conocer para elegir el neumático perfecto para tu nave. El neumático que trae de fábrica es 165/65 R14. El 165 es el ancho de la llanta, es decir, la cantidad de llanta que va haciendo contacto con el suelo. Esta medida está expresada en milímetros. El 65 se llama perfil o serie, que es el porcentaje del ancho del neumático, es decir, en este ejemplo es el 65% de 165. La R acá en México es común que se piense que quiere decir ring, pero no. Es el tipo de construcción del neumático. La R quiere decir radial, que en la actualidad ya es la única forma en que se encuentran. El 14 es el tamaño del rin o arillo, como le llamen en tu país. El 14 está expresado en pulgadas, es el diámetro total del rin. Normalmente muchas personas solo ven esas lecturas en lo que respecta para comprar sus nuevos neumáticos, pero la lectura completa del neumático es de ancho 165, perfil 65, radial 14, 79H. El 79 es la capacidad de carga de la llanta, expresada en kilos. El 79 equivale a 439. Entre más alto sea este número es mejor porque tendrá una mayor capacidad de carga esos neumáticos. La H es el índice de velocidad máxima que pueden soportar. En esta ocasión quiere decir 210 km por hora. La presión que recomienda Hyundai Kia es de 33 libras con poco peso y 36 libras con peso completo. La recomendación técnica es que se le deben instalar siempre las mismas llantas que las que sacó de agencia. Esto no quiere decir que no se le pueda poner otro tipo de neumático, pero para hacerlo es necesario conocer otras características importantes del coche y de los neumáticos que vienen especificados en alguna parte del perfil de cada llanta. De estas especificaciones dependerá qué tipo de llanta te conviene más comprar. La llanta perfecta para ti depende del uso que tenga tu gran i10. Los datos más generales que te ayudarán a decidir qué llanta comprar son treadwear, temperatura, tracción, año de fabricación, presión máxima de inflado, entre otros. El treadwear se puede traducir como índice de desgaste. Este es un estimado de rendimiento, es como una promesa del fabricante qué tanto de kilometraje te va a durar la llanta. Entre más alto sea el treadwear, más va a durar en kilómetros ese neumático. Si lo que tú buscas es que dure mucho tiempo en uso ese neumático, busca un número alto en el treadwear. Claro que un 440 de Michelin dura más que un treadwear de 500 en una marca desconocida. Algo que debes de estar consciente es que entre más alto sea el treadwear, menos agarre tendrá el neumático, así que no es del todo bueno un treadwear tan alto. La temperatura es que tanto calor puede soportar esa llanta. El rango se mide en letras, donde la letra A es de excelencia, la letra B es muy bueno, la letra C es bueno y así sucesivamente. La A y la B es la que debes de buscar. La tracción es la capacidad de la llanta para agarrarse al suelo para responder a la aceleración del motor y del frenado. La escala también va en letras, como la de la temperatura, donde lo mejor es AA, luego va la A, B, C, D, etc. La fecha de fabricación. El caucho se empieza a degradar desde que se fabrica y tiene una vida útil de 5 a 6 años solamente. Por eso no es buena idea comprar una llanta que ya lleva 2 o 3 años en el almacén. Para saber la fecha de fabricación hay que buscar las siglas DOT. Seguido de eso vienen unos números que es de la ubicación de la fábrica y otros datos. Al final viene la fecha de fabricación, que por lo general son 4 números encerrados en un óvalo. Los 2 primeros números es la semana del año y los 2 últimos es el año. Por ejemplo, es de la semana 51 del año del 2019. Esta otra es de la semana 43 del 2019. Teniendo en cuenta todos estos datos, ya podríamos saber cómo comprarle un neumático diferente al que sacó de fábrica. En lo que respecta al ancho de la llanta, si le instalas más ancho el neumático, tiene sus pros y sus contras.
Su ventaja es de que gana en seguridad. Como existe más contacto del piso con el auto, tiene más agarre, más estabilidad y un mejor frenado. Sus desventajas es que consumirá más combustible al tener mayor resistencia al rodamiento con el suelo y con el aire. El radio de giro se modifica y gira menos. Incluso podría llegar a rozar o raspar con la tolva. Además que son más costosas esas llantas. Como el ancho es 165, si compras una medida más ancha sería 175-65-14, que es la medida que recomiendo para trabajo. Con dos medidas más grandes que la original sería 185-60-14. Ojo, no sería 185-65-14, porque el perfil es el porcentaje del ancho y 65% de 165 se ajusta más al 60% de 185 y no 65% de 185, porque ya estaría muy alto y sin duda en algún momento pegaría con la tolva. Y una medida de 195-55-14 o más ancha ya no es nada recomendable, porque las desventajas se desvanecen y las desventajas se hacen más visibles, sin contar que casi no frenará en piso mojado con el acuplaneo. Por lo que respecta al perfil, también se puede modificar con sus pros y sus contras. Entre más pequeño sea el perfil, más deportivo será el manejo y responderá mejor en altas velocidades, por la disminución de la flexión. Entre menos perfil, menor confort, porque todas las irregularidades del camino se sentirán en la suspensión. También se puede modificar la altura del ring, solo que por cada pulgada que se aumente, se tiene que compensar ese aumento con la disminución del perfil. Por ejemplo, si es 185-55-15 o 185-45-16 o 185-35-17. Si modificaste el tamaño del neumático, no lo debes de llenar con la presión recomendada por el manual del propietario, porque ya no es el tamaño original. Para saber cuál es el ideal de tu nuevo neumático, busca la presión máxima que resiste en algún lugar del perfil e inflalo de un 80 a un 85% del total, para que dé un desempeño óptimo. En mi experiencia personal, han dado un mejor rendimiento si se llenan con nitrógeno en lugar del aire convencional. Te aconsejo que lo pruebes. Nunca le vayas a bajar la presión para salir a carretera. En la práctica parece que funciona, porque si la bajas a 25, cuando llegues a tu destino tendrá la llanta una presión engañosa de 40. Pero esto es por la fricción extra que provoca el contacto directo del pavimento con el ring. Esto provoca que la llanta se caliente tanto que puede explotar y podría ser incluso mortal. Para saber cuándo ya deberías reemplazar tus neumáticos viejos, ellos mismos te lo van indicando con los indicadores de desgaste, que son unos bordes hasta abajo sobre el dibujo de la llanta. Cuando el dibujo ya está a la misma altura, es momento de cambiarlos. Ya por último, te digo que los neumáticos son el primer elemento de seguridad del vehículo. No busques un aparente ahorro al momento de comprarlos, porque a la larga puede salir mucho más costoso. Si una llanta es más económica, puede ser por un índice de velocidad o de carga más bajo del recomendado. Acá te los dejo. No tienes que aprendértelos de memoria. Cuando vayas a comprar, vienes y ves otra vez el video. Es mejor comprar de una marca más conocida y en un lugar establecido. Esto es a grandes rasgos lo que tendrías que saber acerca de los neumáticos. Hay muchos más datos importantes e interesantes, pero con estos son suficientes. Agradezco a todos los nuevos suscriptores. Si tú no lo has hecho, suscríbete y activa la campanilla. Es todo y nos vemos en el siguiente video.